En el principio, Dios creador. Pero bueno, este día nos pidieron que si podemos compartir algo de lo que Dios trató con nosotros durante el congreso. ¿Cuántos saben que fuimos a un congreso hace poquito con los jóvenes? Bueno, Dios estuvo ahí obrando en la vida de todos. Incluso en nosotros que pensamos que pues simplemente íbamos de niñeros o a acompañarlos. Dios también trajo palabra, Dios también trajo revelación y también nos quebrantó, también nos tocó. Entonces, pues nos pidieron nuestros pastores que si podemos el día de hoy compartir un poco con ustedes. Y bueno, pues ya entrando en materia, estuvimos viendo bastantes temas o Dios nos estuvo hablando bastantes cosas, los regalos de Jesús. Hubo un tema también que nos decía, ubícate en dónde estás en este momento. Y creo que en general para mí, hubo un tiempo en el que nos reunimos y estaba Kane haciendo un video. Nos decía, describe en una palabra qué es lo que ha sido este congreso para ti. Y ya analizando yo todo lo que hemos estado recapitulando y estudiando a través de lo que estuvimos viendo, yo creo que para nosotros ha sido esa palabra propósito. Ha sido propósito y es lo que yo les quiero o lo que les queremos venir a platicar en este día. Bueno, pues el tema que nosotros preparamos se llama El propósito de Dios para tu vida. Sí, para tu vida, para tu vida, para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros. Y yo les pregunto, ¿sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Esa es una pregunta que creo que todos nos hacemos y todos sabemos la respuesta. ¿Cuántos están convencidos que estamos viviendo pues tiempos determinantes? Cada vez ante la sociedad uno ve cosas que jamás pensó que fueran a mostrarse y no sabemos ni siquiera también todavía lo que se verá, lo que nuestros, por ejemplo en mi caso mis nietos, porque yo aquí tengo ya mis hijos, ¿verdad? Pero lo que mis nietos van a vivir. Entonces estamos viviendo tiempos determinantes. ¿Y cuántos creen que nosotros como iglesia somos el factor determinante de que las cosas en nuestro alrededor puedan cambiar? ¿Cuántos creen eso? A ver. Así es. Creo que todos sabemos que somos nosotros un factor determinante. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. La gente ve a Cristo a través de nosotros. El propósito de la vida es mucho más importante que las posesiones, que las propiedades, que todos los bienes materiales que podamos tener. Hay 2 días importantes en nuestra vida y uno de ellos es el día en que nacemos. La respuesta a ese día todos la sabemos. Nuestros hijos les dicen, yo creo que es lo primero que les decimos cuando te preguntan de ¿qué día naciste? Y se saben ese día, aunque más o menos lo sepan decir, ¿verdad? Pero esa respuesta todos la sabemos. Y el segundo es el día en el que descubres por qué. Esa respuesta todos la sabremos. Ya descubrimos el por qué estamos aquí, el por qué nacimos, el saber por qué propósito estamos aquí. Entonces, esa segunda pregunta, pues nos la llevamos de tarea, ¿no? La reflexionamos. Y Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Eso fue lo que también nos enseñó en el congreso, todos los chicos que estuvieron allá. Digo, los papás que ahorita tienen a sus hijos de regreso después del evento, pues pudieron notar un cambio. Porque hay cambios y los cambios son visibles y tienen que ser notorios porque la gente los ve. Y ese cambio es que seamos diferentes al entorno, a tu alrededor. Inclusive te señalan, claro que sí, porque eres diferente, porque ya no te comportas como todos. La voluntad de Dios para nosotros se nos revela en su palabra, en la Biblia. Ese es el instructivo que tenemos. Muchas de las veces queremos o compramos algún producto, ¿no? Que se tiene que armar. Y lo queremos armar sin leer el instructivo, y pues claro que nos vamos a equivocar, vamos a tener errores, vamos a tener fallas, y es cuando ya después que nos equivocamos, a ver, ¿en qué me equivoqué? Entonces en nuestra vida nuestro instructivo es la Biblia. Vayamos a ella. Ahí se nos revelan infinidad de cosas, pero lamentablemente a veces uno acude a ella ya cuando no hayas la puerta, cuando sabes que ya hay imposibles y dices, no, pues es que solo esto lo puede hacer un milagro de Dios. Y sí, efectivamente,
Solo lo puede hacer un milagro de Dios. Entonces vayamos a ese instructivo. Vivimos gran parte de nuestra vida pues confundidos porque el mundo eso es lo que quiere, confundirnos o engañados, buscando nuestros propósitos personales. Y no es que sea malo que busquemos nuestros propósitos personales, pero qué mejor de la mano de Dios. Imagínate, si lo que tú tienes en mente, lo que tú estás visionando, algún proyecto, algún propósito es bueno, pues de la mano de Dios tú eres mucho mejor. O sea, nos estamos limitando a lo que vemos. Y si vamos de la mano de Dios, ese propósito y el resultado que podemos tener es un resultado impresionante. Y nos damos cuenta que fuimos llamados nosotros conforme a su propósito y no al nuestro. Mientras te dejes moldear y llevar, es cuando te das cuenta que el propósito de nosotros es que fuimos llamados conforme a su propósito. Y a ver, vamos a leer un versículo, Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces hacemos nuestra esta palabra y decimos, no es que para nosotros todas las cosas son para bien, pero en realidad dejamos de largo esta segunda parte del versículo que dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Realmente estamos dentro de esa palabra para que verdaderamente todas las cosas nos ayuden a bien, o todo aquello que se está gestando en el mundo día a día sea a nuestro favor, conforme a lo que la Escritura dice. Pero obviamente si no cumplimos con esa parte, pues yo creo que estamos fuera. Y si todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? A los que conforme a su propósito son llamados. Pero tenemos que estar dentro de ese propósito. Entonces, Dios tiene un propósito para la vida de cada uno, tiene una meta, tiene un plan. Evidentemente, Dios tiene una encomienda que todos no la sabemos, ¿no? Dios nos manda a ir y compartir el Evangelio a las naciones, nos manda a ir y predicar de su palabra, ir a alcanzar a los perdidos, pero específicamente hay un propósito para cada uno de nosotros. Y es importante que lo conozcamos, y si aún no lo sabemos, pues que nos metamos delante de la presencia de Dios y le preguntemos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Si lo que estoy haciendo en este momento está alineado conforme al propósito que tú tienes para mí, si lo que yo estoy estudiando está alineado conforme a lo que tú quieres hacer de mí, si en lo que estoy trabajando también sirve para ser de bendición a otras personas y que me uses, o si estoy haciendo mi voluntad, si simplemente estoy haciendo lo que yo quiero, si simplemente estoy haciendo o estudiando lo que a mí me interesa, o buscando mi beneficio, mi felicidad, y es ahí pues donde estamos mal, ¿no? Entonces es importante hacerlo de esta manera. Entonces, el Señor puso en nosotros, nos puso como instrumentos, como su pueblo, como su iglesia, para tratar de dar orden a todas las cosas que hay aquí en el mundo. Como decía Isa ahorita, deben de meditar si conocen el propósito de Dios o no, y si no, pues de alguna manera en casa llevárselo de tarea y pues estar preguntando en los tiempos de intimidad que tengan con Dios, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? Porque ¿acaso Dios tiene un propósito para nuestra nación? También. ¿Dios tiene un propósito para nuestra ciudad? También. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es ese propósito que aún no descubrimos? Bueno, pues tenemos que meternos. ¿Y en dónde es donde se va a revelar? ¿Dónde es donde vamos a tener esa revelación de parte de Dios? Pues solamente en el lugar secreto. Y es ahí, en ese lugar santo, en donde Dios nos da acceso a toda esa información privilegiada. Es ahí donde nos es revelada y manifestada su voluntad. Porque queremos tener revelación, queremos tener entendimiento, pero no nos metemos con Dios. Entonces, debemos ejercitar esa parte, queremos ser esa generación entendida, bueno, pues tenemos que, en obediencia, ir delante de Dios, estar pegado a Cristo, en intimidad, todos los días, ejercitar ese músculo de la fe, de ir todos los días al Señor y Señor, vengo delante de ti otra vez. Decíamos ahorita, los 2 días más importantes, pues es el día que naces y el día que encuentras tu propósito. Porque no nacimos al azar, nadie nació aquí por accidente,
Todos tenemos un papel y una función específica que cumplir. Y que por pequeña que sea, por poca que sea la contribución que tenemos o hacemos para el reino, pues es una función que el Señor nos ha dado específica para cumplir su palabra, para hacer su voluntad. Y en ocasiones estamos buscando hacer otra cosa. No es que lo que el Señor me dio a mí no me gusta. Es como los dones. Tenemos los dones y no los usamos por estar anhelando el don que tienen los demás. No es que yo quisiera compartir como comparte Kane. Yo quisiera compartir como Pepe. Y pues yo siento que yo no lo hago. Yo necesito ver qué es lo que Dios me ha dado a mí, cuáles son los dones, cuáles son las virtudes que el Señor ha depositado en mí, para entonces, como escuchábamos que compartían la semana pasada, esa pequeña semilla que el Señor nos dio, la podamos plantar, la podamos ejercitar, la podamos regar, y entonces pueda florecer, y entonces podamos ver fruto de todo eso que el Señor nos da. Pero si no lo trabajamos, si yo digo, el Señor me ha hecho bueno para esto, pero pues no lo veo, no estoy ejerciendo su propósito. Bueno, pues cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado único e irrevocable. Y también lo más importante es con un propósito eterno. Aquello que es eterno es aquello que no tiene fin. Y es en ese momento, cuando tú sientes o estás palpando en nuestro ser que nosotros nos encontramos con Cristo y que sepamos que a Él le pertenecemos, no a nadie más, que tu identidad como tal es de Cristo, que tu vida es de Cristo, que tú como tal le perteneces a Cristo y no a nadie más. El enemigo siempre va a querer llegar y atacar tu mente. ¿De qué manera? Es que no estás mal en esto, queriéndote hacer sobresalir tus defectos. Nadie es perfecto. Pero también Dios nos ha dado unos grandes regalos. Entonces necesitamos ver esas virtudes y no permitir que el enemigo venga a robar lo que ya Dios nos ha dado. Y también saber y entender que hay un aceite que se está derramando sobre cada uno de nosotros. Y ese aceite te está sellando como hijo de Dios. Ese llamado es irrevocable. Y que tú eres eterno, que tú ya estás experimentando la eternidad aquí en la tierra. Estamos aquí en la tierra, pero no pertenecemos aquí, estamos de paso. Entonces, que estamos siendo llamados para esa eternidad, que era lo que les decía, para eso eterno que no tiene fin. Y que tu vida, pues, primeramente que es para eternidad. Y veíamos también que el único lugar donde podemos encontrar respuesta a todos estos cuestionamientos del para qué estamos aquí en la tierra, pues es en la Escritura. Solamente ahí nos enseña quién es Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, en eso se basa también el conocimiento, que podamos día a día estar delante de Dios, conociéndolo más, conociendo también para qué nos creó, y que a su vez podamos reconocerlo como único y suficiente Salvador, como sus hijos, y que nos hizo con un propósito trascendental. Vamos a ver Efesios 1, 11 y 12, por favor. Dice, y en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. O sea, el Señor ya nos había predestinado y ya tenía un propósito para nosotros también, junto con todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Que seamos para qué? Para alabanza. Fuimos creados para darle alabanza. Nosotros los que primeramente esperábamos a Cristo. Entonces, fuimos llamados según el designio de su voluntad. Primero, predestinados. Segundo, llamados por designio de su voluntad. Y tercero, creados para alabanza de su gloria. Entonces, el propósito que estamos ahorita persiguiendo en nuestra vida, ¿da alabanza y da gloria al Señor? Es lo que deberíamos de preguntarnos. ¿Y por qué es importante adorar? Muchos pudieran decir, los que no conocen a lo mejor, ¿por qué molestarse en ir el domingo a la reunión, a alabar? Muchos preferirían quedarse en casa, levantarse tarde, tomar el desayuno con calma, conversar con la familia, ver televisión, o tal vez reunirse con los amigos, ir al parque, jugar, no lo sé. Pero ¿por qué adorar? ¿Por qué es necesario adorar? ¿Quién necesita adorar?
Todos debemos adorar. ¿Por qué? Fue el propósito con el que fuimos creados. Mientras no entendamos eso, no podemos venir el domingo temprano a adorar, porque es lo que venimos nosotros a entregar aquí todos los domingos. No es para nosotros, es para Él. Si llegamos a la alabanza y llegamos a la adoración, eso es lo principal, porque eso es para Él. Es lo que yo le vengo a dar, esa es mi ofrenda delante del Señor. Porque fuimos hechos por Él y para Él, de modo que si no lo adoramos, que si no lo alabamos, tanto aquí como con lo que hacemos fuera de aquí, pues no estamos cumpliendo con ese propósito. Entonces, adorarlo nos ayuda a centrarnos en Él y en todas las bendiciones que Él tiene para con nosotros. Ahorita estamos viviendo tiempos de llamado, que Dios nos está hablando, pero lo estamos escuchando. Él te dice, sube. Si yo te digo, sube, vas a decir, ¿a dónde? No sé, sube. ¿A dónde? Sube acá. Vamos a ver un versículo. Apocalipsis 4:1-2. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Te das cuenta que te dice este versículo? Sube acá, dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. ¿Cómo te las va a mostrar? Subiendo. Si nos quedamos en donde estamos, no vamos a subir, no vamos a dar ese paso. ¿Y cómo vamos a ver lo que Él nos quiere mostrar? Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces podemos ver que hay una invitación para subir. ¿Quién va a subir a esa invitación? ¿Quién quiere subir a esa invitación? Díganme. Todos queremos subir a esa invitación. Y Él nos está hablando, sube. Porque en un inicio yo les decía, sube. Decir, ¿a dónde? Bueno, pues ya ahorita vimos a dónde. Y es un sello que el Espíritu nos dice, sube acá. Es una voz como de trompeta, no nos dice, ay, un susurro, no, de trompeta. O sea, una trompeta pues es fuerte, es más, si escuchas cerca es hasta molesto, el ruido dices, ay, pero dice de trompeta, o sea, que te está gritando, sube, no es, sube acá. Si alguien le habla despacito y le gritas, pues con una voz de susurro no te va a escuchar. Y aquí nos está gritando, dice que con esa voz de trompeta, sube. Y que está hablando con nosotros como generación. Y que nos dice, ven, súbete, no te quedes ahí donde estás. Tú no naciste para vivir en lo temporal. Tú no naciste para vivir de acuerdo a los estándares de este mundo. Tú no naciste para vivir gobernado por lo terrenal. Algo que quiero que nos quede bien claro es que cada uno de nosotros nacimos para experimentar estas realidades que son eternas y que son divinas y escuchar esa voz del Espíritu. Pero ¿de qué manera podemos escucharlo? Yendo a su palabra. Él nos puede estar diciendo, sube, sube, pero si no buscamos su palabra jamás vamos a escuchar esa instrucción que nos está llamando de que subas. Entonces la única manera es yendo a su palabra, a ese instructivo que decíamos inicialmente. Y es tiempo de ver a aquel que está sentado en el trono, que te dice, sube, y ahí te va a cambiar. Va a cambiar inclusive tu forma de adorar, porque tú vas a cambiar en el momento que subas. Va a cambiar tu forma de orar, tu forma de pensar, tu forma de relacionarte con Dios. Inclusive va a cambiar tu forma de ver a la iglesia, porque tú ya subiste a ese llamado. Como dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas te serán dadas. Entonces, sube, te conviene, porque ahí te dice Él. Es tiempo de ver es el momento y es el tiempo de ver a aquel que está sentado en el trono, que te dice sube y ahí va a cambiar absolutamente todo. Cambia tu forma, inclusive te decía hasta de orar. Y dice, si antes cantabas para ti, pues ahora ya no vas a cantar para ti, vas a cantarle a Él. ¿Por qué? Porque diste ese primer paso. Si antes orabas solo para ti,
Señor, dame, 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 pues ahora se trata de que te conectes con Él como esa llama de fuego, de no quedarte solo en el atrio, sino llegar al lugar santo, al lugar santísimo, de que exista esa conexión y no quedarte en el atrio, en la puerta. Que tu vida de oración va a estar llena de ese fuego. ¿Por qué? Pues porque aceptaste esa invitación que solo te dice sube. Y esta es una invitación que es constante, no nada más va a ser hoy, no, es diario, diario Él te dice sube. ¿Por qué? Porque esa conexión con Dios es diario, en todo momento, no nada más hoy, no nada más tarde o mañana, no, esa invitación es diario. Y conectarnos con la realidad de quién es Dios, eso es lo que nos va a ayudar el subir. A veces estamos conectados inclusive con nosotros mismos, pero ¿sabes qué? No es suficiente. Necesitamos conectarnos con Él. Porque a veces decimos, es que yo estoy bien, pero ¿qué hay atrás de? Te hace falta esa conexión con Dios, con Él. Es entonces cuando te das cuenta que todo lo temporal, todo aquello que nos quiere matar y destruir, pues no tiene ya fuerza. ¿Por qué? Porque tú ya subiste, ya diste ese paso. Que todo aquello que te quiere matar, que te quiere destruir, ya no tiene cavidad en nuestro ser, en nuestra vida ya no tiene esa cavidad, ya no tiene esa entrada. ¿Por qué? Pues porque lo tienes a Él. Y pues prácticamente vivimos esta experiencia de que ahorita cantábamos, ¿no? De si te tengo a ti, lo tengo todo. Así, literal, si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Por qué? Porque yo subí. Pero ese llamado a subir es diario. Diario. ¿Y qué crees? Después de eso, pues ya no necesitas nada más porque lo tienes a Él. Como dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, pues no, nada somos. Somos llamados a correr, inclusive a correr a esos lugares altos. Y el Señor nos habla a ir a esos lugares altos, nos llama. Y es cuando, pues en ese momento decimos, yo no quiero ya vivir para mí, yo quiero vivir para Cristo. En esta tierra pues vas a escuchar voces que te dicen, deprímete, quédate con tu dolor, vive para ti mismo y solo para ti, busca tu propia felicidad, busca tu propio éxito. Pero esas son voces que estás dándole cavidad y le estás dando puerta abierta al mundo cuando en realidad tú dices, no, yo ya subí. Y es cuando dices, yo no quiero vivir en lo temporal. ¿Cuántos quieren vivir en la eternidad? Todos, ¿verdad? Eso temporal es pasajero. Y ese es un engaño. Esa vida temporal que nos quiere mostrar el mundo es algo pasajero. A lo mejor es algo que querías y lo tienes. Eres feliz un momento, pero pues ya, pasó. Eso no es eterno. Estamos en este mundo, pero recordemos que no somos de este mundo. Necesitamos aprender nosotros a operar no en base a este mundo. Y hay un destino profético para cada uno de nosotros. Debemos de ser nosotros esas antorchas que arden, esas antorchas encendidas que dan esa luz y brillan. Pero eso solo depende de ti. Sí, como dice, es un llamado, hay una misión, un propósito, un destino. Es el destino que Dios ya ha puesto en nosotros, que ya existe, que Dios nos llama a que lo descubramos y a que caminemos en él. El principal problema es que luego vamos buscando nuestro propio destino y no el que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces dice Isa, hay un llamado y tenemos que ir, porque si no las corrientes de este mundo nos jalan y nos meten en el curso de las raíces que hay aquí, de lo terrenal, que a lo mejor puede ser bueno a los ojos de los hombres, pero dejamos de lado el plan de Dios. Y recordemos que dice la Escritura que los planes de Dios son más altos de los nuestros. Él ve más allá de lo terrenal, Él ve más allá de lo que nosotros podemos visualizar. Entonces algunas veces podemos estar ocupados en nuestras vidas y nos olvidamos de este propósito que hay detrás de ella. Estamos impulsados por las exigencias de la vida y no nos damos cuenta de que Dios siempre tiene un propósito mayor. Y todo esto es pues en parte por la tentación del mundo.
como decía Isa, pues el enemigo está presente. Satanás está ahí, dice la Escritura, él está como león rugiente buscando a quien devorar. Utilizando el engaño del mundo, nos desvía del propósito de Dios y nos hace vivir persiguiendo la vanagloria de la vida, persiguiendo el éxito terrenal, la riqueza, los bienes, el poder, el conocimiento, el reconocimiento de la demás gente, el deleite corporal, placer, el alcohol, las drogas, o sea, la búsqueda de satisfacer el yo. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 2, 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en ocasiones, amado, caemos en esa tentación porque la misma corriente del mundo nos atrae. ¿Qué hay de malo en trabajar? Nada. Dice la Escritura, el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? No hay nada de malo en trabajar. Pero ¿qué hay de malo si ese trabajo me impide conectar con Dios? ¿Qué hay de malo si ese trabajo no está siendo de provecho, si no es de bendición? ¿Qué hay de malo con salir con los amigos? Nada. ¿Qué hay de malo con hacer esto o aquello? Nos dice la Escritura, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me edifica. Tal vez no es malo a los ojos de los hombres, pero tal vez no está alineado con el propósito que Dios tiene para mí. Entonces, cuán importante es tener esa revelación de parte de Dios de qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Miren lo que dice Eclesiastés 2, del 10 al 11. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Ok, entonces, fuera de la voluntad de Dios, muchas cosas de la vida pueden ser tentadoras, pero no todas son gratificantes. Y la gran mayoría, pues son pasajeras. Podemos tener un placer pasajero, podemos tener alguna sensación de llenura, pero no es eterna. Entonces aquí Eclesiastés nos enseña en este pasaje, dice que él procuró la felicidad por medio del conocimiento, del placer, de las riquezas, del trabajo, pero nada pudo satisfacer la sed de su alma hasta que encontró el verdadero propósito de su vida, conociendo a Dios y agradándolo. Y esta es la vida eterna, decía lo que leíamos ahorita ahí, que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Pues esto no quiere decir tampoco que no debamos prepararnos o que no podamos tener riqueza, ¿sí? Sino que nuestra prioridad en la vida deba ser agradar a Dios. Que todo lo que obtengamos lo rindamos a Él, a fin de cuentas, de que todo lo que logremos, pues será gracias al propósito que Dios tiene para nosotros, a su voluntad. Si nosotros ponemos a Dios por sobre todas las cosas, sus bendiciones nos van a alcanzar. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. El Señor evidentemente sabe cuáles son nuestras necesidades, sabe cuáles son nuestros problemas. Entonces, obviamente, Él está pendiente de todo eso. Pero ¿estamos dejando nosotros que Él se encargue de eso o estamos tratando de resolvernos en nuestras fuerzas? Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces es importante conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros, para saber si estamos cumpliendo su propósito. Y hay algunos puntos que quiero compartirles acerca del propósito de Dios. Número 1, el propósito de Dios es para todo el mundo. Vamos a ver Éxodo 9:16.
Dice, pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí le estaba hablando Dios a Moisés para liberar su pueblo. Y dice, yo te he levantado para este mismo propósito. O sea, ya el Señor tenía un propósito para que fuera mostrado su poder y para que fuera anunciado en toda la tierra. Si recordamos un poquito la historia, bueno, pues el faraón pensaba equivocadamente que él estaba en control de todo. Sin embargo, pues Dios puso en su lugar de él, Dios lo puso en ese lugar como un líder para Egipto, al faraón. Entonces Dios tenía un propósito para todo el mundo. ¿Era necesario que estuviera el faraón para que Dios cumpliera su propósito? ¿Para que mostrara su poder? Sí, evidentemente sí. Ya sea que crean en él o no, Dios nos usa. Finalmente el propósito de Dios se va a cumplir, creamos o no. Número 2, el propósito de Dios no puede ser estorbado. Vamos a Job 42:2. Dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Entonces, evidentemente sabemos que nadie puede cambiar lo que Dios ya designa. Evidentemente sabemos que la palabra de Dios se cumple, que si Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Que si Dios la cierra también, pues por mucho que queramos, no vamos a poder entrar por ahí. Número 3, el propósito de Dios es lo que prevalece. Vamos a leer Proverbios 19:21. Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor que prevalece. Entonces nosotros como hombres aquí en la tierra somos pasajeros, tenemos una línea de tiempo, una fecha de caducidad, y Dios puede cumplir su propósito aun cuando nosotros ya no estemos aquí, porque Él es eterno y en esta tierra pues Él va a hacer lo que Él desee. Tal vez no nos toque ver consumados esos propósitos a nosotros, pero sí podemos trabajar por ellos. Número 4, Dios cumple su propósito en los creyentes. Vamos a leer Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que ve, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él cumple su propósito en nosotros, como veíamos, aun cuando nosotros no queramos, ¿no? Varios ejemplos en la Escritura hemos visto de esto, donde al final pues la palabra del Señor se cumple. Pero es mejor cooperar con el propósito de Dios que ir en contra del propósito de Dios. Número 5, Dios trabaja a través de las situaciones para cumplir su propósito. Ya lo leímos hace un momento, Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bueno es saber que Dios está detrás de nosotros o delante de nosotros, según sea lo que necesitemos. Cuando estamos metidos en problemas o cuando sufrimos alguna situación, porque sabemos que le estamos buscando, porque sabemos que le estamos sirviendo, porque sabemos que estamos inmersos en su presencia y que de alguna manera Él tiene control de todas las cosas y que en algún momento a lo mejor no se van a resolver como nosotros queremos, pero se van a resolver conforme a la voluntad de Dios. Eso nos ayuda a tener paz en nuestro corazón y saber que Dios tiene un buen fin para nosotros, aun cuando las cosas estén mal, aun cuando tengamos problemas, aun en esa tormenta, Dios nos puede dar paz. Dice la Escritura que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 6, Dios tiene un propósito mayor que solamente salvarnos. Vamos a ver 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Entonces, no solamente nos salvó y nos llamó, sino que con el propósito suyo. Una vez más, vemos que fuimos llamados a cumplir con ese propósito. La salvación solamente fue pues el primer paso. Así como que ya los tengo aquí, ahora vamos a trabajar en el propósito para su vida. Solo es el comienzo. ¿Sí? Fuimos salvos, no por nuestras buenas obras, sino por el sacrificio de Jesús, por su sangre. Pero de alguna manera, pues la promesa que el Señor nos entrega a través de esta salvación, pues es vivir en una eternidad libres de esclavitud. Pero ¿qué dice la palabra que vamos a hacer en la eternidad? Adorarle. ¿Cuál veíamos que era el propósito de nuestra creación? Adorarle. Entonces, no nos desviemos de ese propósito. Y número 7, los propósitos de Dios son perfectos. El Señor y sus propósitos son perfectos, pero ¿quiénes no somos perfectos? Ahí está el problema. Nosotros somos los que normalmente dudamos, los que tenemos temores, los que muchas veces todos estos sentimientos nos impiden vivir en plenitud la vida que Él ya tiene preparada para nosotros. A veces por temor no hacemos lo que Dios nos manda hacer. A veces por temor o por duda no compartimos, no llevamos el mensaje de salvación. ¿Sí? Y de todo eso también sepamos que Dios nos va a demandar. De todo eso también el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces muchas veces todos estos temores no nos dejan alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Sin embargo, depende de nosotros, como decía Isa, no quedarnos en ese nivel, sino atender al llamado, ir más allá, subir más alto, estar en constante comunión con Él, orando con regularidad, estando en su presencia, buscándolo en ese lugar secreto, para poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros y sobre todo, pues para que este propósito sea para la gloria y honra de Él. Y les pregunto, ¿acaso podemos perder el propósito que Dios nos dio? La respuesta es que sí, es muy claro. Y vamos a un ejemplo bíblico y bastante gráfico. Yo creo que todos lo tenemos en mente, pero no lo analizamos así. Porque en realidad nosotros somos los que nos alejamos del propósito de Dios. Dios siempre está ahí, su palabra es la misma. Dice la Escritura que Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Entonces, pues realmente nosotros somos los que nos separamos de Él. Vamos a Jueces 16, del 19 al 20. Dice, y ella, o sea Dalila, hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 orejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirle, pero su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ahora, ¿en realidad fue el Señor el que se apartó de él? O sea, evidentemente la presencia de Dios ya no estaba en Sansón, pero ahora sí que Sansón fue el que se perdió. Sansón nació con un destino profético, vamos a leerlo en Jueces 13 del 1 al 5. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer le apareció el ángel del Señor y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, consagrado quiere decir o apartado para Dios, desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Le suena? Parece la anunciación de Cristo, ¿no? Imagínense un destino así como el de Sansón, tirado por la borda.
Porque evidentemente Sansón fue enviado como juez a Israel, pero no se dedicó a impartir la justicia en los asuntos del pueblo. La Escritura nos dice que él debía ser un salvador o un libertador para Israel, pero se dedicaba a parrandear con los amigos. Dios le había dado el don de una fuerza sobrenatural, ¿y qué hacía con ella? Alardeaba de su fuerza, fanfarroneaba. Dios le había ordenado, a su pueblo que no se contaminase con las mujeres de otros pueblos, pero Sansón se casó con una filistea, luego se enamoró de Dalila, que fue quien lo entregó. Y él era nazareo, aparte de todo, consagrado a Dios, no podía beber vino, ni tocar animal inmundo, ni cortarse el pelo, pero vemos aquí en la historia que Sansón bebía, frecuentaba prostitutas, llegó a tocar el cadáver de león y se alimentó del panal que había dentro de él, y aparte pues se dejó cortar el pelo, que fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Entonces fue en el momento que la presencia de Dios se separa de él, y muchas veces así nos pasa. Muchas veces nosotros nos enfriamos, nos alejamos de Dios, nos salimos de su voluntad, de su propósito, fuimos llamados a salvación, fuimos llamados a anunciar las virtudes del Señor, de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, y nos volvemos infieles. Dejamos de tener pasión por Él, dejamos de tener celo por Él, de tener celo por su obra, y nos alejamos de Él. Y esto fue lo que pasó con Sansón. Vemos posteriormente que él retoma el camino, a lo mejor muchos pudiéramos decir ya tarde, pero aún así, en ese momento vuelve la presencia y la fuerza delante de él, y dice que mató a más filisteos que en toda su vida. Pero qué necesidad de que nos tengan que dar una porreada, qué necesidad de que nos tengan que zarandear para entender. Entonces, ciertamente, pues, así como Sansón, y como comentábamos, todos tenemos una línea de tiempo aquí, y debemos de entender que todos nuestros actos y todo lo que vivimos, pues tienen consecuencias. Todo lo que hacemos día a día, todo lo que sembramos, pues eso mismo vamos a cosechar. La realidad es que el día de hoy estamos cosechando lo que sembramos años atrás. La semana pasada nos compartía Kane, pequeñas semillas que tenemos que empezar a plantar para que el día de mañana podamos cosechar bendiciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es importante conocer que este propósito que Dios nos ha dado a cada uno, pues es eterno. Así como decíamos ahorita, fuimos creados para alabarle, y el día de mañana que estemos en su presencia, vamos a seguir alabándole, porque esa es el designio de su voluntad para nosotros. Algo que yo quería comentar también ahorita, que Juan dice, nosotros somos los administradores de nuestro tiempo. O sea, lo más valioso que tenemos es el tiempo, y nosotros somos quien lo administramos. Pero ojo, cuidado, porque si tú no lo administras y te descuidas, alguien lo va a administrar por ti. Y no te vas a dar ni cuenta en el momento que pasó eso. ¿Por qué? Porque te distrajiste y alguien lo administra. Entonces de repente, oye, ¿qué estás haciendo? Ay, mil y un cosas y no tengo tiempo. Alguien está administrando tu tiempo. Puede ser el trabajo, las actividades, la rutina. Entonces seamos esos administradores que busquemos ese tiempo. Y yo creo que el propósito va muy emparejado con la visión que tenemos acerca de nuestra vida en Dios. Con los jóvenes hemos estado trabajando esta semana y han estado compartiendo acerca de la visión que Dios le ha dado a cada uno de ellos en cuanto a lo que Dios quiere que ellos hagan. Entonces, es importante tener esa visión y tener ese propósito, porque mientras no lo conozcamos, o mientras lo conozcamos más bien, pues voy a saber quién soy en Dios. Voy a saber qué es lo que tengo a mi favor. Voy a saber a dónde voy a llegar. Voy a saber cómo dirigirme. Y si no estoy navegando hacia ese propósito o hacia esa visión que Dios plantó en mí,
pues también voy a poder poner por obra y rectificar mi camino. Pero si no sé qué es lo que Dios espera de mí, si no sé qué es lo que Dios busca de mí, pues soy como un barquito en el charquito, nomás así, girando como brújula. Entonces es importante conocer a dónde el Señor nos quiere llevar. Decimos, es que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. Pues sí, pero yo no los conozco. ¿Por qué no los conozco? Pues porque no estoy en intimidad con Dios. ¿Por qué no sé qué Dios espera de mí? Porque no estoy metido en la presencia de Dios. Entonces vengo nomás a la buena de Dios, a ver qué tiene el Señor para mí hoy. Y lo importante no es realmente cuánto tiempo podamos vivir en esta tierra, sino qué hagamos con esta vida que Dios nos dio. Porque muchas personas viven muchos años, pero realmente hacen muy poco. Y hay otras personas que viven poco, pero pueden llevar mucho fruto para el Señor. Nos enfocamos en prolongar nuestra vida, en gastar dinero en medicinas, vitaminas, dietas especiales para mantener el físico, y al final la carne aquí se queda. Entonces eso es lo que verdaderamente tiene valor, eso es la sustancia que debemos buscar, la calidad que podamos entregar nosotros de vida para Dios. Porque solo de esta manera, cuando nos dedicamos entregadamente al Señor, pues es que nuestros días en esta tierra valen. Y eso es lo que hay que hacer que cada día valga. Que cada día yo pueda decir, Señor, hoy hice lo que tenía que hacer para ti. Pero si me voy a acostar y hago un recuento de lo que hice y no hice nada, vamos a leer Eclesiastés 12:1. Dice, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acordémonos de servir al Señor mientras aún podemos. Y así como vimos el ejemplo de Sansón, que de alguna manera perdió su propósito durante un tiempo del por donde el Señor lo quería llevar, pues tenemos otros ejemplos también como el de Pablo. ¿Cuántos conocen el carácter de Pablo? ¿Cómo lo describe la Escritura? Lo describe como un celoso de la iglesia, lo describe como un celo por la ley. Entonces, de esa manera, cuando él tiene su encuentro con Jesús, pues todo eso cambia y traslada todo ese celo por el Señor. Así debemos nosotros también de ser. ¿Qué lo impulsaba a llevar adelante la obra? O sea, él en su descripción que hay en la Escritura, pues lo describen como una persona letrada. Dice, ¿cómo era el carácter de Pablo? Ya lo comentábamos ahorita, celoso por Dios y por la ley judía. Dice, antes de su conversión, Pablo persiguió un propósito distinto en su vida. Mataba a cristianos. Como miembro de los fariseos, Pablo alcanzó el mayor estatus posible, podía alardear de su preparación religiosa, su herencia y sus costumbres, sus credenciales podían haber impresionado al judío más devoto. Decía, fariseo, educado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día según la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor por celo de la iglesia y en cuanto a la ley, irreprensible. Sin embargo, Pablo estuvo dispuesto a deshacerse con gozo de todos estos logros que ante el mundo podían tener mucha importancia, pero delante de Dios no valían nada. Y ese fue su propósito y pasión, conocer cada vez más a Cristo. Ese propósito fue el que marcó todo lo que él hizo. Vamos a leer Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Decíamos ahorita, he perdido todo y he ganado a uno. Aquí Pablo es el más vivo ejemplo de eso, ¿no? Dice, ciertamente todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y es irónico como ahorita tendemos a poner mayor empeño en las cosas pasajeras de la vida, viviendo el momento,
Y como decía Isa, proyectando el destino o proyectando su destino para otros, no para Dios. Porque si no estamos viviendo para Dios, evidentemente estamos viviendo para el otro. Entonces, ¿para qué nos levantamos cada mañana? ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene para nuestra vida? Sería muy triste llegar al final de nuestra vida y darnos cuenta de que hemos pasado por el mundo sin hacer nada, sin un legado, sin trascender, sin una herencia, no económica, sino una herencia en sabiduría de Dios, en conocimiento de parte de Dios, que podamos haber dejado a nuestros hijos o a nuestros descendientes, y llegar delante de Dios y entregar cuentas vacías. Y Pablo había entendido claramente cuál era su propósito. Filipenses 1:21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nunca debemos de dejar de largo esa parte de vivir para Dios, de terminar la carrera con gozo y entregar todo. Les quiero contar una pequeña historia. ¿A cuántos les gustan las historias? Bien poquitos. Es una historia con la que a lo mejor nos podemos identificar, parte de todo lo que hemos visto ahorita. Y es una historia cómica sobre un sabueso y nos puede alertar sobre nuestra propia vida. Cortita. Dice: este sabueso empezó persiguiendo un venado, pero se le cruzó una zorra en el camino y comenzó a seguir la zorra. Después de un rato se le cruzó un conejo y cambió su destino, empezó a perseguir el conejo. Más tarde se le cruzó un ratón y comenzó a perseguir el ratón hasta que el ratón se introdujo en un hoyo sobre el cual el sabueso montó guardia. Entonces, el sabueso comenzó su cacería con un venado y terminó cuidando un hoyo. ¿Y cuántos de nosotros estamos así? Empezamos persiguiendo a Jesús, ¿y dónde estamos ahorita? A menudo nos pasa así. ¿Por qué? Porque nos distraemos, porque nos desenfocamos, porque nos desconectamos de Dios, porque el enemigo está presente y aunque nosotros a lo mejor no lo percibimos o no lo vemos, pues sutilmente nos engaña, sutilmente se empieza a meter. No pasa nada, vente por acá. Entonces vamos perdiendo lo más por lo menos. Es fácil empezar algo, pero lo realmente valioso es terminarlo. Porque todos podemos empezar, pero no todos terminamos. Vamos a leer Hechos 20:24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es lo que deberíamos de decir. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, con tal de que alcance la plenitud en Cristo, con tal de que pierda todo y lo gane a Él. Entonces, en conclusión, la realidad es que todos aquí fallamos, todos nos podemos perder, todos podemos desviarnos del camino, pero pues necesitamos regresar. Ese llamado que comentábamos ahorita, pues es un llamado que Dios todos los días tiene con nosotros. Dios todos los días nos espera en ese lugar santo. Dios todos los días está ahí esperando que vayamos delante de Él, esperando que tengamos ese tiempo de comunión, esperando que tengamos esa relación con Él. Pero está en nosotros el llegar delante de su presencia. Solo hablar, le diste vida a todo alrededor.